El concepto de no hacer es la primera clase de un curso de Crisólogo Chávez, el curso Recuperando energía a través del no hacer. Una serie de 4 clases para recuperar la energía a través de la recapitulación y los no haceres. En palabras de Thais Avelar, no hacer significa esencialmente no usar los componentes de nuestro viejo inventario de acciones y reacciones. La recapitulación nos ofrece este inventario permitiéndonos un momento de pausa. Cuando un brujo se comporta de manera totalmente extraña para sí mismo, se empiezan a encender nuevas fibras en su capullo luminoso. El cuerpo energético despierta y responde como resultado de esas nuevas iluminaciones. Los no haceres son realmente interrupciones de nuestra continuidad, como por ejemplo hacer algo con la mano opuesta a lo habitual. Estamos no haciendo cuando utilizamos un conjunto de acciones que no forma parte de nuestro inventario. También puede ocurrir bajo condiciones de gran tensión. Esos momentos nos fuerzan a cambiar nuestra idea de lo que creemos que podemos hacer. Todo en nuestra vida representa el hacer. Una vida diferente sería un no hacer. Una forma de darnos cuenta es tomar algo genérico y observarlo con atención hasta que se pierda el concepto genérico y aparezcan nuevos detalles que borren el concepto genérico. Una guerrera y un guerrero trata siempre de afectar la fuerza de hacer, cambiándola en no hacer. Buscando el silencio, el podcast de Pilar Soro de pasesenergéticos.com. Este tema es muy interesante, muy apasionante y bueno, podríamos decir que si hablamos de no haceres y hasta estamos haciendo una serie de clases es porque hay haceres. La idea de esta charlita pequeña que vamos a tener ahora, después de esta sesión muy física, es llegar a la comprensión de por qué es relevante el término no hacer y mucho más relevante hacer, practicar los no haceres. Digamos que esto tiene su origen en el primer precepto de este conocimiento chamánico de que finalmente somos seres de energía, somos seres luminosos con experiencia humana y estamos conectados a eso que ellos llamaron el intento, esa inteligencia infinita del universo que está dentro de nosotros y que lo vivimos en un estado de conexión permanente, muchas veces sintiendo que no es así, lo cual no es cierto, siempre estamos conectados con el intento, simplemente que a veces nos desvinculamos. ¿Cómo vivimos esta conexión con el intento en nuestra experiencia terrenal? Pues a través de los elementos físicos, mental y emocional de cada uno de nosotros. Ahora, ese estado puro de conexión con el intento que tenemos cuando somos muy pequeñas de edad, realmente entra en un proceso de desconexión o de herrumbre, decían los antiguos, de oxidación, porque a muy temprana edad empezamos el proceso de socialización. En ese proceso de socialización se va construyendo y fortaleciendo nuestro yo o el ego. Y con ello, poco a poco, nos da nuestro sentido de importancia personal independiente para cada uno, en función de qué tan socializada sea nuestra vida. Pero en ese proceso, pues lógicamente que tenemos una cantidad enorme de maestros que van en primerísimo lugar nuestros padres, abuelos, hermanos, tíos, primos, padrinos, si es que alguien tiene mucha relación con sus padrinos, que en ciertos lugares el padrino es como un segundo padre, entonces a veces ocupan un papel verdaderamente relevante en la socialización. Los maestros, amigos, ya el trabajo, colegas, los guías espirituales, los jefes que uno tiene cuando trabaja, la sociedad en su conjunto, va haciendo que ese proceso de socialización y ese fortalecimiento del ego nos vaya desconectando con el intento, pero además, en todo ese camino,
nos vamos llenando de patrones, de juicios, de promesas que hacemos a nosotros mismos o a otros, de comandos, mandatos que a veces recibimos como unos códigos que hay que cumplir y que poco a poco nos van envolviendo y como decían, se dice en algunas lecturas de Castaneda, de cómo la metáfora es que nos volvemos prisioneros como en capas de una cebolla. Entonces, capa tras capa, tras capa, tras capa, a veces quedamos en una verdadera prisión. Sin embargo, en la búsqueda de la libertad, pues el mismo infinito con el que siempre estamos conectados nos provee la posibilidad de rehacer o acrecentar nuestra conciencia a través de que vivamos esa cantidad enorme que tenemos de eventos, de experiencias, pero que podemos hacerlos conocimiento y a través de ese conocimiento acrecentar nuestra conciencia. Entonces, es posible, entonces, que podamos, no importa cuántas capas de la cebolla tengamos cada uno, ir descubriéndonos nuevamente, redescubriéndonos nuevamente, poco a poco, hasta que podamos volver a sentir que estamos verdaderamente conectados con el intento. Entonces, el proceso de construcción del yo, pues inicia con el proceso de socialización y entonces esa construcción habrá que decodificarlo desde los ámbitos emocional, mental, físico, para que podamos hacer una reconstrucción. Entonces, este proceso nos va llevando a construir haceres. Puse aquí esta palabra ítems porque es una palabra que usa Taisha Belair en su descripción de lo que es el acecho, o los no haceres, perdón, pero finalmente lo que vamos haciendo en ese proceso de socialización para poder cumplir esos comandos, esos mandatos que la sociedad nos instruye, pues se ven en conjuntos estructurados de actividades, de pensamientos, de emociones, de tal suerte que de pronto estamos repitiendo las cosas permanentemente, a veces sin darnos cuenta. Entonces, un ejercicio importante, interesante, dado que en esta tradición la atención es un asunto que tiene mucha relevancia, es que podamos desde una posición de tercera persona como observadores, hacer un análisis de nosotros, una descripción sin juicios, o sea, sin juicios ni conclusiones, solo la descripción detallada de cómo nos vemos. Es decir, respondernos a la pregunta de quién soy yo desde el punto de vista físico, mental, emocional, cómo me describo pero en tercera persona. Crisólogo Chávez Zárate es una persona del estado de Oaxaca y empiezo ahí, pero me describo como viéndome desde otro sitio, es decir, desde la tercera persona. Ese es un ejercicio que vamos a hacer. Esta es una pequeña guía. Lo que estamos buscando es, desde este primer momento, empezar a reconocer el inventario que nosotros tenemos, cada uno tiene, cuál es nuestra forma de vestir, cómo defino mis rasgos físicos, qué lugares frecuento, mi estado de salud, lugares que evito, cuáles son mis estados de ánimo más frecuentes, cuál es mi forma de hablar, de conversar. Estoy diciendo mí, pero la descripción es su. O sea, cuando hable de crisólogo la forma de hablar de crisólogo es muy lenta, tartamudea, no piensa rápido, etcétera, ¿no? De tal suerte que pueda tener mi retrato hablado, que si yo se lo diera a otra persona, pudiera decir, pues sin lugar a dudas eres tú, o capaz que yo tengo otra descripción de mí mismo. No importa lo que opinen los demás, simplemente es que yo pueda hacer mi retrato hablado. Este es un ejercicio que vamos a hacer, por supuesto, porque es muy importante. Pero en esta sesión quiero que quede, digamos, la vinculación de cómo llegamos al tema de los no haceres. De pronto pareciera que los no haceres son una cosa muy separada de la tradición. Realmente el no hacer, si lo viéramos como un embudo, es lo que saldría después de. Entonces, en la tradición de don Juan Matus,
Se dice que en esos tiempos digamos, de la enseñanza clásica, cuando ellos seleccionaban a sus aprendices o a los participantes de un linaje, pues eran capaces de definir, viendo la energía de cada uno de ellos, entre si eran acechadores o si eran ensoñadores. Y aquel que fuera ensoñador, pues digamos que la dinámica, la enseñanza, la instrucción más fuerte era a manejar su cuerpo de ensueño. Y aquel que era, digamos, clasificado como acechador, digamos, la maestría que tenía que dominar era la recapitulación. Así que cuando estamos recapitulando, realmente estamos acechando. Se dice que el arte del acecho, o el acecho es un arte, y como todo arte se pone, digamos, en escena. Entonces, el acecho lo que busca es que el punto de encaje se fije en algo que nosotros querramos. Y tiene sus preceptos, tiene sus principios, pero es, digamos, si lo viéramos con un paraguas o el embudo, la parte más grande, lo más abarcante. Un acechador tiene por fuerza que aprender a recapitular, y cuando se dice recapitular para estos practicantes es recapitular toda la vida. Digamos, concepto de la recapitulación, visto de manera muy sencilla, es así como el acecho es el arte de fijar el punto de encaje, la recapitulación es la limpieza energética. Esto tiene que ver con el lugar donde se recapitula, la lista de los eventos que hay que recapitular, la respiración, y de ahí vienen los no haceres. Se ha establecido por ellos que cuando tú has recapitulado suficiente, entonces tienes la capacidad de tener muy claro ese inventario, eso que les acabo de decir, de hacer la descripción de uno mismo, pero como observador en este momento presente, también lo obtenemos a través de la recapitulación, solo que con la recapitulación de una manera más detallada y fina. Entonces, la recapitulación nos va a servir para encontrar esos patrones ocultos, esos comandos, esa sintaxis que tenemos que decir que viene de mucho atrás y que la podemos cambiar ahora. Entonces, una vez que hemos hecho nuestra limpieza energética, que podemos entrar en estado de silencio, entonces podemos interrumpir la continuidad de lo que somos. Esos son los no haceres. El no hacer es una interrupción de la continuidad de nuestra vida. Y se señalan algunos no haceres que son, digamos, como los básicos y relevantes en términos de la tradición. Y un primer no hacer es la conciencia de la muerte, otro es perder la importancia personal, y un tercer elemento es romper las rutinas. Se recordarán que en la ocasión anterior que me tocó participar, si alguien estuvo, por supuesto, en el taller que hablábamos del espíritu del guerrero cazador, lo que vimos es una forma para romper rutinas. Bueno, romper rutinas pues es un no hacer. Así que el arte del acecho es una observación que ellos, los videntes nuevos, encontraron que provocaba un movimiento lento del punto de encaje. El gran tema de este conocimiento chamánico gira en torno al movimiento del punto de encaje, porque el punto de encaje, explicado de manera muy sencilla, es como un foquito que graba y lo graba y se apaga. Entonces, mover el punto de encaje es poder encender esos foquitos que en el pasado se encendieron y reconstruirlos, revivirlos. Entonces, ellos encontraron que cuando un guerrero o una persona, o un vidente, un chamán, un brujo, como se le quiera llamar, se comporta de manera no acostumbrada, empieza a iluminar filamentos que, digamos, no están tradicionalmente encendidos, hablando desde el punto de vista de la energía. Entonces, a partir de ello, empezaron a practicar de manera sistemática hasta que lo convirtieron en arte. Entonces, el gran tema aquí es que aprender el arte del acecho, como lo vimos en el taller anterior, pero como repaso, si lo vemos desde la metáfora del cazador, pues nos permite
cazar en nosotros nuestra importancia personal. Entonces, el hecho de que aprendamos el arte del acecho, pero que lo apliquemos hacia nosotros mismos, lo que va a provocar en esta tradición es que realmente puedes decir que estás practicando el arte tolteca porque te va a llevar a un estado de conciencia nuevo. Y el arte del acecho, como cosa mayor, tiene 3 preceptos como digamos, los principios generales, que de ahí se derivan a principios de acción, y es que realmente todo es un misterio, todo lo que nos rodea. Y alguien que se aventura a querer mover su conciencia, pues tiene que convencerse de que tiene como reto delante de sí descifrar esos misterios sabiendo que no se va a lograr, porque es inconmensurable el universo. El hacer eso hace que el guerrero mismo se considere un misterio. Al aceptar de que uno mismo es un misterio como guerrero, si fuéramos guerreros todos, realmente lo que se alcanza a comprender es que formamos parte del todo. Y al comprender que formamos parte del todo, nos convertimos en personas o en guerreros respetuosos, porque nos damos cuenta que en la totalidad podemos ser cualquier cosa, como ellos lo señalaban, desde una piedra, una hormiga. Nos tocó la fortuna de ser hombres, mujeres, en esta experiencia humana, pero realmente pudimos haber sido cualquier cosa o podemos haber sido cualquier cosa. Y eso tiene que dar como resultado un estado de humildad, un estado de humildad donde podemos aceptar a los demás tal como son para que podamos aceptarnos a nosotros tal como somos. Entonces, esta es, digamos, como la parte práctica del acecho. Y bueno, los principios del acecho son principios que tienen que ver con la conducta. En principio, el uno es que si uno se aventura a cualquier tarea, en primer lugar tienes que saber todo lo necesario, o sea, es elegir el campo de batalla, quitarte de cosas que te estorban. Número 2, saber que a cada momento puede ser la última oportunidad que tienes en la vida y por lo tanto puede ser tu última batalla, así que te la tienes que jugar bien. Si de pronto no salen las cosas, no tiene caso estresarse a todo lo que da hasta morir de estrés, sin olvidarse de uno mismo y dejar que el espíritu aparezca. Cuando de plano no se puede con algo, hay que retirarse y esperar que las cosas se acomoden. El número 6, cada segundo cuenta, no tenemos tiempo que perder. Siempre los maestros nos han dicho, a ver, ¿qué es lo que hace falta siempre? Siempre hace falta tiempo y energía. Bueno, si hace falta tiempo, pues en un pleito, en un proyecto, en un emprendimiento, pues no tenemos tiempo. Entonces, cada segundo hay que maximizarlo. Y el séptimo principio es que podamos convertirnos en observadores. El 7 es un asunto máximo. En una representación es como si fueras el director de la obra de teatro. En nuestra vida es quién está detrás de nuestra vida. Es decir, que nosotros debemos estar detrás de nosotros mismos. ¿Qué provoca como resultados el practicar el acecho? Bueno, los acechadores aprenden a tomarse en serio, se ríen de sí mismos, se aumenta la paciencia y la capacidad de improvisar. Entonces, la vinculación con el acecho, de la recapitulación con el acecho, es que entonces la recapitulación es una forma especializada para acechar. Los brujos, dice Carlos Castaneda, inician la recapitulación pensando, recordando los actos más importantes de sus vidas. De simplemente pensar en ellos pasan a verdaderamente estar en los eventos mismos, pasan a revivirlos.
cuando logran eso, revivir los eventos mismos, han movido un efecto del punto de encaje al sitio preciso en el que estaba cuando ocurrió el evento que están reviviendo. Revivir totalmente un acontecimiento pasado mediante el punto de encaje es lo que los brujos llaman acordarse. Es decir, para ellos acordarse es que el cuerpo recuerde. Y entonces, esto es la recapitulación, una forma especializada de acecho. Como decía, ¿no? Está todo vinculado a acecho, recapitulación. Las técnicas de recapitulación, ustedes son practicantes, la mayoría seguramente, pero si alguno de ustedes es primera vez que escucha esta temática, realmente es una técnica muy buena, muy bonita. Y bueno, lo que se busca es, tal como lo ha descrito ahí el párrafo anterior, que podamos recrear una escena de manera completa a mayor detalle. Ese punto 7 de los principios del acecho se practica en la recapitulación, que tú te conviertes en un observador de la obra que estás recapitulando, donde puedas en principio observar los actores, primero los actores que estuvieron ahí, y enseguida a ti mismo, misma, y ser capaz de sentir, de identificar los sentimientos, las emociones, los diálogos que estuvieron presentes en ese momento. Porque eso es lo que finalmente va a ser el barrido energético o la curación energética. Entonces, una vez teniendo a la mano esas emociones, esos sentimientos, se trabaja con respiración, y cuando regresamos al estado presente, entonces buscamos ya en la parte de nuestra razón si a partir de esos sentimientos podemos identificar juicios, promesas que podamos entonces trabajar y, en su caso, perdonarnos a nosotros mismos si es que nos hemos enjuiciado. Y lo más importante es que podamos cambiar la sintaxis y comandos que atan a esa historia personal a través de los no haceres. Entonces, digamos, la máxima expresión del no hacer es, yo la resumo con esta frase que dice Carlos Castaneda, que don Juan le indica: lo único real es el ser que hay en ti y que va a morir. Llegar a ese ser, al ser que va a morir, es el no hacer de la persona. Están viendo ahí en la imagen la calzada de los muertos, están viendo la pirámide de la luna, ahí se representa el lado femenino y el lado del sol, el lado masculino, pero este es, digamos, metafóricamente el punto, que podamos desestructurar ese ser social que hemos construido desde que éramos pequeñitos, pequeñitas, y que fuimos construyendo y que otros nos ayudaron a construirlo. Y entonces llegar a ese ser que así como nació va a morir es la máxima expresión del no hacer. Evidentemente que hacer eso es que hagamos un conjunto muy extenso de no haceres relacionados con el proceso de la socialización. Decía Castaneda, igual en un diálogo con don Juan, había afirmado que todo hábito era en esencia un hacer, como decía al inicio de las charlas, porque si hablamos de no haceres es porque hay haceres. Entonces, ¿qué es un hacer? Y un hacer requería todas sus partes para funcionar. Si una de ellas faltaba, el hacer resultaba imposible. Para él, cualquier serie coherente y significativa de acciones era un hacer, o un ítems, como dice Taisha Velar. Dicho en otros términos, una costumbre requería, para constituir una actividad vital, todas sus acciones componentes. Esto es el hacer. El no hacer, Taisha Velar dice, significa esencialmente no usar esas estructuras o esos ítems de nuestro viejo inventario de acciones y reacciones. Y eso lo podemos encontrar en la recapitulación. En la primera atención o en nuestra vida diaria, lógicamente que vamos a hacer ejercicios de no hacer que son sencillos, pero que nos van a dar la pauta real de que es importante y no es difícil de hacerlo en elementos sencillos. Encontrar esos patrones en la recapitulación, si ha sido un proceso de socialización muy fuerte, evidentemente que nos va a costar.
Pero para eso está el proceso de hacer los movimientos energéticos y llegar a los estados de silencio, para que podamos hacer no haceres que en cierto momento sean complejos o complicados o hasta dolorosos. Cuando un brujo se comporta de manera totalmente extraña para sí mismo, se empiezan a encender nuevas fibras en su capullo luminoso. El cuerpo energético despierta y responde como resultado de esas nuevas iluminaciones. Recomiendan, empiecen con lentas interrupciones, es decir, no nos vamos a aborazar. Hay que hacer no haceres o romper rutinas sencillitas para que poco a poco vayamos decodificando todo nuestro ser social, que es finalmente el que queremos que muera. No queremos morir físicamente como personas, queremos que muera el ser social. Y traten de romper la continuidad de la idea de que el mundo es un camino seguro. Los no haceres son realmente interrupciones de nuestra continuidad. Como por ejemplo hacer algo con la mano opuesta al habitual, estamos no haciendo. Cuando utilizamos un ítem que no forma parte de nuestro inventario, también puede ocurrir bajo condiciones de gran tensión. En esos momentos se nos fuerza a cambiar nuestra idea de que creemos que podemos hacer, de lo que creemos que podemos hacer. Hay veces que ante una tensión haces cosas que jamás te imaginaste que podías hacer, como brincar una barda o caminar sobre espinas. Eso no está en tu inventario porque si piso una espina me da dolor, pero en cierto momento de tensión lo puedo hacer. Toda nuestra vida, dado que está socializada por ese proceso que comentamos en las primeras láminas, es un hacer. Entonces una vida diferente sería un no hacer. Si nosotros tomamos una piedra de cualquier lugar, tenemos todo nuestro concepto de piedra, que puede ser para construir, que puede ser para reinar, para hacer un camino, para golpear a alguien. Todo podemos saber hasta físicamente, químicamente, qué es una piedra. Si la tomamos y desconectamos todo eso que sabemos, una piedra, dejándola de ver como piedra, sino viéndola como un instrumento, nos puede llevar a un viaje, nos puede llevar a ver cosas diferentes. Eso sería el no hacer de una piedra. Un guerrero practicante del acecho, de la recapitulación y de los no haceres, pues siempre trata de afectar la fuerza de su hacer cambiándola en no hacer. Es decir, de lo sencillo a lo difícil. Hay no haceres básicos. El primer no hacer básico es la conciencia de la muerte, dado que desde pequeños estamos preparados y llenos de miedo hacia la muerte. Y entonces, un no hacer básico es hacernos conscientes de la muerte y usarla como consejera. Otro no hacer es borrar la historia personal, es decir, desvincular la historia de nuestro pasado con el presente, dejar la carga de decir yo soy de un pueblo pequeñito y cada que platico eso lloro porque caminé descalzo muchos días. O sea, ese es estar cargado de mi historia personal con el pasado. Entonces, eso no se borra, pero lo que tengo que visualizar es el presente. Pero si yo no recapitulo eso, si yo no lo borro emocionalmente, realmente sigo con mucho pendiente en mi historia personal. Romper las rutinas, ya lo dijimos, es acechar nuestros hábitos y encontrar cómo cortar esas estructuras que son pesadas para nuestra vida y que si, tal como lo define don Juan, si son 5 cosas que hacer y quito una, pues deja de tener estructura y entonces lo puedo romper y hacer una nueva cosa. Perder la importancia personal, ya lo vimos, el último de los preceptos es, si reconocemos que como personas, como guerreros, somos parte del todo y que tenemos la fortuna de ser hombres y mujeres en esta vida, en esta experiencia terrenal, entonces nos volvemos, como decía hace rato, respetuosos y empezamos a cultivar un sentido, un sentimiento de humildad. En las siguientes sesiones, vamos a hacer recapitulación con miras a que después de la recapitulación nos propongamos hacer no haceres. Es una paradoja hacer no haceres, pero a partir de la recapitulación encontrar esas estructuras, esos ítems que tenemos todavía dentro de nosotros y que signifiquen algunas tareas para nuestro día a día y que nos permitan vivir esa experiencia. O sea, de pronto leer sobre el acecho, esos preceptos, los principios, así como que lo vemos demasiado complejo, pero podemos practicar con lo sencillo. Yo les
les pediría como tarea 2 cosas de no haceres. Muy sencillas, pero ustedes pueden escoger otra. Es simplemente como una mini tarea, pero que ustedes la pueden cambiar. Si nos cepillamos todos los días, ese es un hacer y una necesidad, no la vamos a quitar. Somos diestros con la mano derecha. Revisen cómo le hacen para cepillarse. Tal vez toman su pasta, su crema dental con una mano, le oprimen para que salga la cremita, con la otra tienen el cepillo y luego con la derecha se cepillan. Bueno, háganlo al revés. Esta semana, de aquí al sábado, experimenten cepillarse los dientes con la mano contraria, pero háganse conscientes de los mini pasos que hacen, porque eso es muy rápido, pero hay varios pasitos que uno hace desde que tomamos la crema y el cepillo hasta que nos cepillamos. Y vean qué pasa. Ese es un no hacer muy sencillo, pero nos vamos dando cuenta y nos vamos a ser conscientes que nos estamos cepillando, estamos cuidando nuestra salud. Hoy día tal vez sea una rutina, te levantas y plas, plas, plas. Otro ejercicio muy sencillo que les pido que practiquen es practicar un estado de soledad. Pareciera que sí, decimos, no, yo puedo estar solo, sola, no pasa nada. Practíquenlo, pero no, y 5 minutos o 10 minutos. Elijan en su casa o en el parque, pero lo que les pido es que no, como sé que son guerreras practicantes, pueden decir, me voy al parque a estar sola 10 minutos, pero voy a meditar. No, 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 no queremos que mediten, ni que recapitulen. No, 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 no. Es aislarse, sentir la soledad física, a ver qué pasa. Tal vez activen el sentido del oído, vamos a escuchar pajaritos, van a venir muchas ideas, pensamientos. O sea, no es una tarea que hagan cosas ahí, o que si el celular y empezar, aquí estoy sola, pero me acompaña mi celular. No, 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 es un estado de soledad como si no existiera nada. Son muy sencillas. La próxima vamos a practicar ya de corrido yo Lilia, vamos a recapitular y vamos a intentar dejar para cada quien su propia tarea de, ok, de esta recapitulación puedo hacer no hacer. ¿Algún comentario, pregunta?